Hola a todos ahí detrás de las cámaras. Mi nombre es Melissa y en esta oportunidad yo les voy a enseñar Primera y Segunda de Timoteo. Ahora vamos a estudiar un poquito de Primera y de Timoteo y quiero orar primero antes de comenzar. Quiero orar por todos ustedes ahí y también felicitarlos por toda la inversión que están haciendo en la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, yo oro por todos los estudiantes que ahora están viendo más profundo en Primera de Timoteo, Señor. Y yo oro que podamos escuchar tu revelación, que tu Espíritu Santo pueda hablar a cada uno de nosotros, Señor. Y que podamos ir entender, pero también encontrar esa revelación que viene de ti. Te damos este tiempo, te damos esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a comenzar con el libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Me imagino que ustedes ya lo leyeron. Ustedes ya tuvieron su primera lectura, tal vez están haciendo su observación. Y vamos a comenzar con los métodos. Como ustedes habían visto en libros anteriores, vamos a comenzar con el método crítico. ¿Quién es el autor de este libro? ¿Quién es la persona que escribió este libro? Tenemos una evidencia interna que está registrada en Primera de Timoteo 1:1. Y aquí dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Aquí tenemos nuestra primera evidencia interna de quién es el autor de Primera de Timoteo. También tenemos otra evidencia interna que está registrada en Primera de Timoteo 1, 12, 14. Y aquí nos habla del ministerio de Pablo, que también podemos verlo como otra evidencia en Hechos 9, 1, 19. Aunque nosotros tenemos esta evidencia y tenemos Pablo como autor, hay algunos que niegan su autoría. Muchos críticos modernistas niegan que Pablo escribió esta carta. La carta de Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito son cartas consideradas pastorales, son cartas pastorales y son enviadas a personas específicas. Algunos críticos modernistas niegan la autoría de Pablo en esta carta basándose en el vocabulario en griego de estas epístolas. Porque dice que las palabras que Pablo, es decir, el autor, utiliza en estas cartas, no son un vocabulario usual que usa Pablo en las otras cartas. También porque dicen como que estas cartas son difíciles de ubicarlas en una fecha o tiempos en historia. También consideremos que las epístolas pastorales, que son Timoteo, Primera y Segunda de Timoteo y Tito, no contienen grandes temas de teología que usa Pablo en los otros libros. También atacan de que Pablo está predicando contra el origen del gnosticismo, el cual se desarrolló en el siglo II. Pero como respuesta a estos cuestionamientos, podemos considerar que Pablo en algunas ocasiones tenía escribas, tenía gente que ayudaba en la escritura de las cartas, y también que la carta de Primera y Segunda de Timoteo y Tito no eran cartas dirigidas directamente a la iglesia. Tenían temas para la iglesia, pero eran dirigidas eran cartas pastorales, dirigidas para Timoteo y otra para Tito. Eran cartas personales que obviamente tenían temas a tratar de la iglesia, pero eran cartas pastorales. Acerca del gnosticismo, el gnosticismo estaba ya en desarrollo cuando estas cartas fueron escritas, ya estaba en desarrollo. Por esa razón se cree que Pablo escribió estas cartas para traer esta alerta acerca del gnosticismo. Algo muy importante que podemos tomar en cuenta para la autoría de esta carta es también que la gente, lugares y nombres que se mencionan en esta carta son muy específicos. Entonces, aunque tenemos gente que
que se opone a la autoría de Pablo en estas cartas, tenemos prueba de que el autor es Pablo. Como mencionamos antes, tenemos la evidencia interna de 1 de Timoteo 1:1 y también el testimonio de Pablo, el ministerio de Pablo en el versículo 12 al 14. Sigamos, continuemos. El segundo tema de nuestro método crítico es el destinatario. ¿Para quién fue destinada esta carta? Me imagino que ustedes en su observación ya lo pudieron identificar y nuestra evidencia interna se encuentra en 1 de Timoteo 2:2. ¿Podemos leerlo juntos? A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Aquí nos da la pista de para quién fue dirigida esta carta. Como su nombre lo dice, para Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Vamos a verlo luego, quién era Timoteo. Podemos ver juntos también en el capítulo 6 de 1 de Timoteo 20:21. Y aquí Pablo dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encargado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y argumentos de la falsa llamada ciencia. Aquí podemos ver también que menciona el destinatario de esta carta, que es Timoteo. Vemos cómo Pablo se refiere a Timoteo como su hijo en versículo 1:1. Se refiere como a su verdadero hijo en la fe. Pero ¿qué sabemos de Timoteo? ¿Quién era este Timoteo? ¿Quién era este Timoteo al que Pablo lo llama verdadero hijo en la fe? ¿Quién era este Timoteo? Podemos escuchar algo de Timoteo si nos movemos al libro de Hechos. En el libro de Hechos 16:1-2 podemos ver un poquito más profundo de quién era Timoteo. Llegó también a Derbe y a Listra, y allí estaba cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. La primera vez que escuchamos de Timoteo en el libro de Hechos es en Hechos 16:1-2. Y podemos ver esta pista nos dice quién era Timoteo. Timoteo era hijo de una mujer judía creyente y de un padre griego. Y también la segunda vez que vemos de Timoteo, escuchamos de Timoteo, es en Hechos 24:5. Dice así, y les acompañaron hacia Asia Sópater de Benea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Podemos ver aquí las dos ocasiones que es mencionado Timoteo. En la que leímos anteriormente podemos ver cómo Timoteo es mencionado como un discípulo. Y en el segundo podemos ver que él ya es acompañante de Pablo. Entonces tenemos esta evidencia registrada en el libro de Hechos acerca de Timoteo. Pero también podemos ver que era un discípulo de Pablo, al cual Pablo consideraba su hijo. Timoteo, como dijimos, la primera vez está registrado en Hechos 1:5. También fue un compañero de Pablo y esto lo podemos ver en Romanos 16:21. Podemos ver que es un compañero de Pablo. En Romanos 16:20 podemos ver, 21 podemos ver. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jason y Sosipater, mis parientes. Podemos aquí ver que Timoteo era compañero de Pablo. Pablo lo menciona como mi compañero. También en Hechos podemos encontrar registrado en Hechos del capítulo 16 al 20 que Timoteo viaja con Pablo. Pero ¿qué decía Pablo acerca de Timoteo? Y esto lo podemos ver en Filipenses 2:19-24. Y aquí podemos ver el corazón de Pablo y cuánto aprecio tenía Pablo a Timoteo. Entonces vamos a leer juntos en Filipenses 2:19-24. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Podemos ver aquí también que cómo verificar que Timoteo es compañero de Pablo y Pablo desea enviarlo
a Timoteo a los filipenses. Ahora la pregunta también es, ¿qué fue profetizado sobre la vida de Timoteo? Y esto lo podemos ver en el libro que nosotros estamos estudiando en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 1:18, Pablo dice así: en este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena batalla, manteniendo la fe y la conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, y de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Enfocándonos del primer versículo de esto que acabamos de leer, podemos ver que fueron profetizadas algunas cosas sobre la vida de Timoteo. También en el capítulo 4:14, Pablo le dice a Timoteo: no descuides del don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces podemos ver que Timoteo fue una persona que recibió profecía con dones, y Pablo lo animaba. Como un buen discipulador, lo animaba a caminar en lo que fue dado, en sus dones y mediante la imposición de manos. Esto es lo que podemos ver acerca de Timoteo, un discípulo de Pablo, considerado su hijo, el cual también fue discipulado por Timoteo y fue su compañero. Algo importante de recalcar es que Primera de Timoteo fue la tercera última carta de Pablo antes de su muerte. Y esta carta fue enviada a Timoteo, su discípulo amado, su hijo amado. Se cree que fue escrita refiriéndose a la referencia que está en 1 de Timoteo 1:3, que dice: cuando te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mantengases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Basado en esta referencia, creemos que Timoteo, que la primera carta de Timoteo fue escrita en Macedonia, definitivamente después del primer encarcelamiento romano de Pablo. Recordemos un poquito el primer encarcelamiento romano. Este fue del 60 al 62 después de Cristo aproximadamente, y las condiciones que Pablo tenía en esta prisión eran buenas. Gozaba de algunos privilegios por el hecho de ser ciudadano romano. Entonces podía recibir visitas, podía hablar del evangelio, y todo esto que estamos diciendo lo podemos ver registrado en las cartas de la prisión. Y aquí fue donde escribió estas cartas de la prisión, que son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. El método literario. ¿Qué método literario es este? Sí, podemos ver en nuestras Biblias que nos dicen epístola, carta a Timoteo, epístola, pero ¿por qué? Como aprendemos en el método inductivo, nosotros somos investigadores. Nosotros no queremos que alguien nos diga y conformarnos con lo que escuchamos, pero tenemos que investigar, tenemos que indagar, tenemos que verificar la información que nos dan. Y vamos a movernos un poquito en historia y podemos ver que las cartas que eran enviadas en ese tiempo, que eran conocidas como epístolas, que son las cartas del primer siglo, eran parecidas a las que tenemos ahora, pero tenían que cumplir ciertos puntos para poder ser una epístola, una carta del primer siglo. Entonces comprobemos si Primera de Timoteo es una carta del primer siglo, es una epístola. Me imagino que ustedes ya hicieron su observación, me imagino que ustedes ya comprobaron por ustedes mismos. Entonces vamos solo a verificar lo que ustedes ya encontraron. Una epístola tiene que tener saludos, bendiciones o acción de gracias, tiene que tener una pequeña oración mayormente, y también tiene que tener los temas que se van a cubrir, que el autor de la carta va a cubrir.
y un saludo final. En la carta de Timoteo podemos encontrar estos requerimientos para ser una carta del primer siglo. Tenemos los saludos en el capítulo 1 al 2, tenemos acción de gracias en el capítulo 1, versículo 12, tenemos una oración en el capítulo 2, versículo 1 hasta el 4, y tenemos el contenido de la carta, desde el capítulo 3, versículo 1 hasta el capítulo 6, el versículo 19. Tenemos el contenido de esta carta del primer siglo. Y tenemos un saludo final, que es en el versículo 6, capítulo 6, versículo 20 y 21. Entonces, hemos verificado que en realidad esta es una carta del primer siglo, conocida también como una epístola. Y ahora vamos a seguir con nuestro contexto histórico. Es tan importante movernos al pasado, es tan importante cuando leemos la Biblia ponernos en los pies de la gente que recibió la carta, del destinatario de esta carta. Es importante ponernos en los zapatos de la gente que estaba escuchando alrededor la carta. Entonces, por eso que siempre vamos a ver nuestro contexto histórico. Cuál era el trasfondo de la gente que recibió la carta, cuáles eran las circunstancias en las que vivían, cómo era la vida en la sociedad donde vivían, cuál era la estructura de la sociedad, cómo era la ciudad, qué estaba pasando en ese tiempo. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que estaba pasando en este tiempo cuando fue escrita la carta de Primera de Timoteo y en los lugares donde Timoteo estaba viviendo. Como pudimos leer en Primera de Timoteo 1:3, Timoteo estaba en Éfeso. Él se encontraba en la ciudad de Éfeso. Pero también ustedes se preguntarán, o yo me hago esta pregunta, ¿por qué si él se encontraba en la ciudad de Éfeso? ¿Por qué se envió una carta? ¿Por qué se envió esta carta a Timoteo si también fue enviada una carta a los efesios? ¿Por qué? Y es porque la carta a los efesios era una carta a todas las iglesias en Éfeso. Era una carta para las iglesias. Pero esta carta, como lo habíamos dicho antes, era una carta personal, era una carta pastoral dirigida a una persona en específica, que obviamente toma temas de iglesia, porque la persona estaba en una posición de liderazgo, tenía cosas pastorales que cumplir y estaba en una posición de liderazgo. Entonces, por eso también se toma temas de iglesia. Como les habíamos dicho antes, se cree que en el proceso, en el tiempo que pasó después del primer encarcelamiento romano de Pablo, Pablo visitó algunos países, algunos lugares, y este es conocido como su cuarto viaje misionero. Tenemos algunas referencias, pero como había dicho antes, no es algo que está registrado como los otros viajes misioneros que están registrados en el libro de Hechos. Se cree que él fue liberado de la prisión en Roma en el año 62 después de Cristo. Él fue liberado y se cree que sus deseos de ir a España, que podemos encontrar en Romanos 15, 24 al 28. Y aquí Pablo dice a los romanos: cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar. Aquí podemos ver que Pablo pensaba ir a España. Entonces se cree que en el cuarto viaje misionero él visitó España. También se cree que visitó la isla de Creta. Esto podemos verlo en Tito 1:5. Ustedes pueden verlo en su casa, en su lugar de estudio. También Miletos, en 2 de Timoteo 4:20, podemos ver que se cree que visitó estos lugares. También Colosa, esto se puede ver
en Filemón porque él desea ir a visitar la iglesia de Filemón, a Colosa. Entonces cree que él cumplió estos deseos. No es algo, como repito, no es algo que está completamente registrado, pero se cree que él hizo un cuarto viaje misionero. También Éfesos, refiriéndose a la referencia que hay en 1 de Timoteo 1:3, que él dice que irá a visitarlo a Éfesos. También se cree que él fue a Filipo. Y aquí nos referimos tomando en cuenta la carta de Filemón 2:23 y versículo 24 y 1 de Tito 1:3. Entonces cree que él también cumplió esto y fue a visitar a Filipo. También tenemos otra ciudad probablemente visitada en su cuarto viaje misionero, que es Tito, que podemos encontrarlo en Tito 3:12, y es Nicópolis. Y se cree que de ahí fue a Roma, donde fue encarcelado, y aquí escribió su segunda carta a Timoteo, que lo vamos a ver más en detalle. Y después fue la muerte de Pablo, que también vamos a hablar de esto en la siguiente clase. Basándonos en el capítulo 1, versículo 3, que nos dice que Timoteo estaba en Éfeso, que se quedó ahí en Éfeso, vamos a ver un poquito acerca de Éfesos. ¿Qué podemos encontrar en esta ciudad? ¿Qué estaba pasando en esta ciudad donde Timoteo estaba? Porque Timoteo, sin lugar a dudas, era pastor de una iglesia en la ciudad de Éfesos. Éfeso es una ciudad ubicada en la costa occidental en Asia Menor. Es entre Mileto y Esmirna y se conoce como un centro comercial. Y esto lo podemos ver un poquito más en Hechos 19:1. Y se ve que era un centro comercial por su localidad. Tenía una actividad industrial y muy importante, de nuevo por su localización, por el lugar donde estaba la ciudad. También era una ciudad muy importante porque aquí se encontraba el templo a Diana, y por su localidad tenía mucha influencia filosófica. Algo que pasaba y se movía mucho en esta ciudad era el libertinaje. Podemos recordar un poquito acerca de Diana, si podemos ver que el principal templo a la diosa Diana o Artemisa estaba localizada en Éfeso. Esta era una diosa considerada salvaje, como superior, con mucha fuerza, belleza superior y de mucha autoridad, dominante. Era una diosa dominante y su templo estaba en esta ciudad. Esto quiere decir que todo lo que pasaba en la ciudad y la influencia que esta diosa tenía en esta ciudad era muy grande. También la diosa Artemisa era una diosa de la fertilidad. Esto quiere decir que habían cultos de prostitución, todo influencia al libertinaje, a este libertinaje, que el cuerpo no era importante, que tú podías hacer todo lo que querías, y era esta influencia de esta diosa Artemisa en la ciudad. Se movían en libertinaje, el libertinaje era algo muy fuerte aquí por la influencia de la diosa Diana, y implicaba mucha promiscuidad sexual, también había un rechazo a la autoridad religiosa y moral. Esto era lo que traía el libertinaje en la ciudad de Éfeso. También ellos creían que la carne y el cuerpo no tienen ninguna influencia el uno sobre el otro. Y se dejaba que la carne, que el cuerpo haga lo que quiera y el espíritu también, como lo que más les guste.
este pensamiento creaba como una división entre el espíritu y el cuerpo. Entonces, esto era lo que se estaba moviendo aquí, probablemente por la influencia de la diosa Diana y todo lo que esto traía, por los cultos que eran rendidos allá y por el templo donde había prostitución sagrada ofrecida hacia la diosa Diana, que seguramente ustedes cuando estudien la carta a los Efesios podrán ver también más en detalle lo que la potestad de la influencia de esta diosa. Otro problema que la ciudad de Éfeso tenía era el asceticismo. ¿Qué es el asceticismo? Es una doctrina filosófica y religiosa que busca purificar el espíritu por medio de la negación completa de los placeres materiales o abstinencia. Y esto nos va a ayudar mucho a la interpretación de versículos difíciles en la primera carta de Timoteo. ¿Por qué Pablo ataca diferentes temas? Y es porque quiere atacar que Timoteo tome en cuenta estas dos doctrinas que se movían, el liberalismo y el asceticismo. También el asceticismo consideraba las necesidades fisiológicas del individuo como inferiores, como algo, los negaban, no tenían nada de importancia y los negaban completamente. Entonces podemos ver que se movía, que había, tal vez estaba entrando a la iglesia esta manera de pensar, diciendo que no es prohibido casarse, que no se casen o que no, como que limitarse a todo, o también podía venir esta otra doctrina filosófica diciendo haz de tu vida lo que quieras. Eran muy influenciados por estas dos doctrinas filosóficas que se movían en la ciudad de Éfeso. También para poder entender mejor las circunstancias de Timoteo en el momento que recibió esta carta, recordemos que el emperador romano en ese tiempo era Nerón. ¿Quién era este emperador? Era el emperador, uno de los que hizo más difícil a los cristianos en los últimos años. Lo vamos a ver un poco más profundo en 2 de Timoteo, pero solo para tener una idea de él. Él fue adoptado por uno de los emperadores romanos y su madre tuvo mucha influencia en sus primeros años de reinado. Su madre tuvo mucha influencia. Entonces, este emperador fue muy influenciado por su madre y su madre buscaba el poder para su hijo. Después de ellos tuvieron a tener problemas y Nerón, lo que hacía Nerón es que comenzaba a matar a toda la gente que era cercana a él, que a cierto punto se sentía que estaba intimidado por ellos, que tal vez estaban en contra de Nerón, y él los eliminaba de su círculo íntimo. Una de ellas fue su madre. Él mató a su madre después de haber sido una gran influencia para ella en sus primeros años de reino, incluso la que le ayudó a ir al poder, porque ella en sí buscaba el poder. Él, a cierto punto, influenciado por la gente que estaba al lado de él, comenzó a ver a su madre como una amenaza para su reino y la mató. Él mataba a cualquiera que se consideraba su enemigo. Algo que se movía en este tiempo era la homosexualidad. Y podemos ver en la primera carta de Timoteo, estoy segura que algunos de los cuestionamientos que ustedes tienen es que se menciona homosexualidad. Y era algo muy común en el Imperio Romano. Era algo que los griegos también lo trajeron y era muy común que la gente de alto nivel
relaciones sexuales con hombres. Era también Nerón, el emperador romano en ese tiempo. Él se casó, contrajo matrimonio con un joven plebeyo. Se casó, entonces era algo muy, muy común, se convirtió en algo muy común. Era muy común que los hombres tengan relaciones sexuales con los esclavos y con jóvenes adolescentes. Entonces, si una persona romana de unos 35 años, era muy normal que él busque adolescentes para hombres hombres adolescentes para tener relaciones sexuales. Entonces podemos ver cómo esto era algo tan normal y por eso Pablo lo menciona en su primera carta a Timoteo, haciendo ver que esto no está bien, que esto está mal, pero sobre todo también extendiendo su amor. En este tiempo era aceptable. La homosexualidad era aceptable. No se veían muchos casos de mujeres, pero era más con hombres adultos, con hombres adolescentes. Y era algo muy buen visto, y también los griegos también trajeron esto de hombres y mujeres, era como el liberal, muy liberal, como habíamos dicho antes, era algo muy liberal, era algo muy abierto, y a esto era lo que Timoteo probablemente se tenía que enfrentar a su alrededor y también en su iglesia. El nombre como alguna información extra, el nombre de la persona con el que Nerón, el emperador, contrajo matrimonio, era Esporus. Y él lo castró y lo tenía como su marido, digamos. Era algo muy triste, pero algo muy común en esa época. Algo también que les recomiendo hacerlo en su casa y también cuando estudien el libro de Hechos es fijarse en Hechos 19, capítulo 19 y 20. Y aquí van a ver cómo las características de esta gente de Éfesos. Y esto les va a ayudar también a entender un poco el trasfondo de lo que pasaba en ese tiempo. Esto es una tarea que ustedes la pueden hacer cuando estudien el libro de Hechos, fijarse más en detalles en el capítulo 19 y 20 del libro de Hechos, porque aquí nos va a ayudar a ver las características de la gente de Éfesos. La fundación de la iglesia de Éfesos. ¿Cuándo esta iglesia fue fundada? Esto lo podemos ver en Hechos 19, 1, 10. Y lo primero que podemos leer es que ellos ni habían escuchado del Espíritu Santo, pero Pablo les enseña poco a poco. También podemos ver que el poder de Dios es manifestado en esta ciudad y la gente quema sus libros de magia en ese momento. Entonces se puede ver que practicaban la magia, y cuando tienen esta revelación del Espíritu Santo queman sus libros de magia, pero a estas personas Pablo y luego el encargado de la iglesia Timoteo tenía que discipular, tenía que caminar. Es por eso que Pablo invierte tanto mandando estas cartas, estas epístolas a los encargados de las iglesias y a la iglesia. Algo también que podemos ver en Hechos 19, 23, 24 es que ellos tenían negocios y ellos estaban molestos con Pablo. ¿Negocios de qué? Si vemos unos versículos un poquito antes, podemos ver que había una creciente industria de fabricación de metal y ellos comenzaban a hacer imágenes. Y esta era el recurso de ellos, esto era como ellos probablemente vivían. Entonces estaban molestos en estos capítulos, en este versículo podemos ver que ellos estaban molestos con Pablo porque es como que les estaba rompiendo el negocio, porque toda la gente comenzó a quemar las cosas que tenían y las cosas que ellos veían que no estaban correctas. Entonces como la gente estaba molesta con Pablo. Otro de los pasos de nuestro estudio inductivo es nuestro método panorámico. ¿Cuál es la idea principal de este libro? ¿Cuál ustedes creen que es la idea principal del libro?
Vivir, para mí la idea principal de este libro es vivir y enseñar la verdad en la fe. Podemos ver tópicos, podemos ver temas en este libro que nos hablan de cómo vivir y enseñar la verdad en la fe. Y también modelos de la iglesia y defensa de la verdad. Esto es la idea principal del libro de Primera de Timoteo, de esta carta. Vamos a ir un poco más en detalles los temas que Pablo habla aquí, los temas que son un poco controversiales. Pero para mí esta es la idea principal de este libro. ¿Por qué? ¿Por qué razón Pablo envía esta carta a Timoteo? Yo veo que es para animar a Timoteo a batallar a los falsos maestros y practicar la sana doctrina. También enseñar a Timoteo cómo la iglesia se debe comportar y cómo debe estar organizada. Como les habíamos dicho, es una carta pastoral dirigida para uno de los líderes de la iglesia, donde hay algunos temas para la iglesia, pero es dirigida principalmente para el líder de la iglesia. Yo he identificado el contenido general del libro y algunos temas que son importantes hablarlos. Pero primero a esto, quisiera hablar un poco de la carta de Timoteo. Es una carta personal. Y algo muy importante en mi observación del libro de primera carta de Timoteo fue los imperativos. Es una cantidad muy grande de imperativos que podemos encontrar en el libro de Timoteo. Más o menos 49 imperativos. 17 de estos imperativos están enfocados en el carácter de Timoteo. ¿Y quién es él? Para nosotros es como cuando nuestro padre o nuestra madre nos dice: haz esto en esta manera. Tú debes enfocarte en hacer esto. Es como imperativos. Entonces vemos el corazón. Yo veo aquí el corazón de discipulado de Pablo hacia Timoteo. Los otros 32 imperativos es dirigido para el trabajo de Timoteo en la iglesia. Y están enfocados en Timoteo como líder. Y están enfocados en Timoteo como líder de una iglesia y para su iglesia. Entonces, una carta con muchas instrucciones. Es por eso que una de las razones es para instruir a Timoteo, para enseñar a Timoteo. Algo muy importante que yo me imagino que ustedes hicieron esta pregunta, su estudio inductivo, es los falsos maestros. Normalmente nosotros podemos ver en las cartas de Pablo que él toma temas específicos y menciona temas específicos, porque seguramente en el lugar donde él está mandando esta carta, ellos tenían y luchaban con estas cosas. Entonces, en 1 de Timoteo, del 3 al 11, podemos ver la primera vez en la carta que se habla de los falsos maestros. Y vamos a ver qué dice aquí. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos a que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué diferente doctrina estaban enseñando? Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edifiquen de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni de lo que hablan ni lo que afirman. Podemos ver que Pablo se está refiriendo a estos falsos maestros de una manera muy específica. Podemos ver como las características que él menciona de ellos. Y especialmente habla de la ley. Entonces podemos ver que la iglesia se estaba enfrentando a estos falsos maestros.
Pero también podemos ver que Pablo habla de los buenos maestros, de los sanos maestros. Después vamos a ver las cualidades de que él los menciona. Entonces podemos ver que Pablo, algo muy importante en la carta de Timoteo es fijarse en los detalles, como en todo estudio inductivo. Pero en la carta de Timoteo es fijarse en los detalles. Y aquí él hace también mucha comparación. Es como él habla de los falsos maestros, pero también va a hablar de los sanos maestros, de los buenos maestros, de cómo deberían ser, de cómo se deberían mover en la vida, qué es la falsa doctrina, pero también él va a nombrar la buena doctrina. Entonces esto es un buen estudio inductivo y les animo que se puedan fijar en estos detalles para que así puedan sacar también sus propias conclusiones. Algo del contenido general, también podemos ver las cualidades de los líderes. Pablo aquí menciona cualidades de los líderes y su orden. Es una carta de orden, es como Pablo el corazón, yo veo el corazón de Pablo instruyendo a Timoteo en cómo llevar las cosas en orden, cómo la iglesia puede estar en orden y cómo un líder debe ser. Ese corazón de él como que Timoteo puede escoger sus líderes que estén acorde al corazón de Dios. También podemos ver otro tema aquí muy importante, es cómo cuidar de los débiles de la iglesia. Y aquí él nombra a las viudas. Yo veo como mucha ayuda por parte de Pablo a Timoteo en su liderazgo. Y también la vida en iglesia. Uno de los temas importantes de esta carta es las cualidades de los obispos. Y esto lo podemos ver en 1 Timoteo 3, 1, 7, y considero que es importante fijarnos un poquito más en detalle en esto antes de que vayamos a los pasajes difíciles que encontramos en este libro. Cualidades de los obispos. ¿Qué cualidades tiene que tener el obispo? ¿Qué es lo que dice Pablo? Y aquí Pablo menciona que un obispo tiene que ser irreprensible. ¿Qué significa esto? Significa que nada pueda ser usado en su contra. Este era el corazón de Pablo con estos, se puede decir, estándares o sugerencias sugerencias o estándares para un obispo, para ayudar a Timoteo en esto. Otra cualidad es que el obispo, para ser obispo, tenía que ser marido de una mujer, hombre de una mujer. ¿Por qué Pablo tiene que clarificar esto? De nuevo, podemos ver en las cartas de Pablo que Pablo toma tópicos o temas o menciona cosas, es porque eso estaba pasando en las iglesias. Y también recordemos el contexto histórico, recordemos lo que estaba pasando en la sociedad en ese tiempo. Era muy normal tener muchas mujeres, tener relaciones homosexuales, era normal, era bien visto. Entonces aquí podemos ver que Pablo pide que los obispos sean hombres de una sola mujer, maridos de una sola mujer. Tiene que ser sobrio, es decir, no dado a los extremos, prudente, una persona que tenga la capacidad de pensar con claridad y objetivamente, decoroso, significa ordenado y modesto, hospedador, estar dispuesto a recibir, abrir las puertas de su hogar, tanto para sus amigos como para sus extraños, apto para enseñar. Instruido en las escrituras, instruido en lo que va a enseñar. Son los requerimientos que Pablo pide. También no dado al vino. ¿Por qué pide esto? Porque seguramente esto estaba pasando en la ciudad de Éfeso. Era muy común esto, por el tema del liberalismo. Recordemos del liberalismo, recordemos lo que estaba pasando en ese tiempo. El cuerpo era desconectado del espíritu y podían hacer lo que quiera con su cuerpo. Entonces,
Por eso Pablo, yo creo que él está mencionando a Timoteo, recordando lo que tiene que tener un obispo. No pendenciero, esto significa no dado a la violencia, no codicioso de ganancias deshonestas, sino que sea amable. Y aquí Pablo hace comparaciones, hace como esto no, pero esto sí. Y esto vamos a ver muy común en nuestra observación en la carta de Timoteo. Y es, en cambio, tiene que ser amable, apacible, una persona que no pelea, que gobierne bien su casa, no un neófito. ¿Qué es esta palabra? ¿Qué significa esta palabra neófito? Es un recién plantado. Se refiere a un nuevo en su fe y que tenga un buen testimonio. Estas son las cualidades que Pablo pide para un obispo. También él pide, y aquí se comienza a formar un orden en la iglesia, porque habla de obispos, pero también habla de diáconos. Y en el capítulo 3, del 8 al 13, podemos ver las cualidades que él demanda de un diácono. Deben ser honestos, sin doblez, no dados al vino, de nuevo pronuncia esto, no codiciosos de ganancias deshonestas, guarden el ministerio de la fe, irreprensibles, maridos de una sola mujer. Podemos ver las cualidades y unas de las que se repiten en los diáconos y en los obispos es no dado al vino, no borracho, pero también podemos ver un versículo que Pablo recomienda a Timoteo de tomar un poco de vino para su problema del estómago. ¿Cómo es esto? ¿Por qué él pide que los diáconos y los obispos no sean dados al vino, pero al mismo tiempo habla al líder de la iglesia, que es Timoteo, a tomar un poco de vino? Esto es uno de los pasajes que más controversia trae y lo vamos a ver más profundamente. Algo que vamos a ver un poquito en detalle ahora y considerarlo también como un pasaje un poquito difícil o como no muy entendible por qué Pablo habla de esto, es Primera de Timoteo 3 al 11. Y aquí habla de estos falsos, diferente doctrina, estos maestros que él los habla como que traen vana palabrería, y queriendo ser doctores de la ley sin entender ni de lo que hablan ni lo que afirman. Y él dice, pero sabemos, en versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley fue dada para el justo, no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos, los pecadores, para los irreverentes y prófanos, para los parricidas, los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cualquiera que se oponga a la sana doctrina. Según el glorioso evangelio de Dios, bendito que a mí me ha sido encomendado. Aquí lo que podemos ver es que él en este primer capítulo, él trae esta alerta de los falsos maestros. Él trae esta alerta de los falsos maestros. Y él comienza es la primera vez que él, en el primer tema del libro, que yo creo que también es porque es importante, y aquí habla de la ley, que la ley no fue dada para el justo, pero fue dada para los transgresores. Y podemos ver, de acuerdo al contexto histórico, cómo él nombra cada una de estas cosas, y es porque esto pasaba en ese tiempo. Entonces aquí él habla de todo aquel que se oponga a la sana doctrina, que fue encomendado el evangelio de Dios, la sana doctrina del evangelio de Dios, que fue encomendado para Pablo. Otro de los versículos que son muy
causan mucha confusión y todos tenemos esta pregunta en algún momento, es en 1 de Timoteo 2, del 9 al 15. Y es donde habla de la mujer. Y yo quiero que leamos juntos. Asimismo, que las mujeres se ataven de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Vamos a parar aquí. Vamos a interpretar primero estos dos versículos. Aquí Pablo se está refiriendo a las mujeres. Como aprendemos de todo estudio inductivo, nos debemos fijar en los detalles. Y aquí algo muy importante es que aquí habla y dice, las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos. Vamos a movernos de nuevo al contexto histórico de esta carta. ¿Qué pasaba en Éfeso? Como vimos, era una ciudad que tenía riquezas, era una ciudad donde se encontraban las principales, el templo a la diosa Diana, era una ciudad que por la ubicación que tenía era muy importante, tenían negocios. Entonces, lo que se cree es que él se refiere había esta tendencia de las mujeres de como demostrarse, de como mostrar las riquezas, porque era una ciudad rica, venía tal vez en la iglesia, había personas con riquezas, era una ciudad muy bien acomodada. Entonces Pablo está trayendo aquí de nuevo, esto como, no se preocupen mucho de estas ropas decorosas y de los peinados ostentosos. Preocúpense más bien de buenas obras, de profesar las buenas obras, de profesar como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces aquí Pablo hace una comparación y dice, los peinados ostentosos no son importantes. Preocúpese mejor de sus buenas obras. Y tal vez era porque en la iglesia tal vez llamaba mucho la atención y por el trasfondo que vemos de la mujer en la ciudad de Éfeso, influenciada por la diosa Diana, que tenía superioridad. Era una diosa que imponía, mostraba poder. Entonces yo creo que por eso él menciona estas cosas. También otro versículo que es el que le sigue y es: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y este es un versículo que ha traído mucha confusión. Y hay lugares también que es prohibido a la mujer enseñar. Y alguna vez yo decía a mis estudiantes leyendo este versículo, los decía, estoy ahora enseñando y esto dice la Biblia, significa que estoy en pecado. No puedo estar aquí enseñándoles a ustedes si la Biblia dice que la mujer tiene que estar callada y sentada y no puede enseñar. Y es una muy mala interpretación, porque podemos ver también que Pablo habla de mujeres que profetizan y enseñan en otros libros de la Biblia. Entonces, ¿por qué él habla de la mujer no enseñe y esté en silencio? Podemos ver en 1 Corintios 11, 5, 16, que Pablo dice esto. Pero toda mujer que ora y profetiza, entonces se ve que en la iglesia de Corintios había mujeres que oran y profetizan. Entonces, ¿por qué él dice a la mujer, que esté callada en silencio? Y aquí él dice, con la cabeza descubierta enfrenta su cabeza. Y aquí él ataca otros problemas de la iglesia de Corintio que ustedes probablemente lo van a estudiar. Pero quiero solo enfocarme en que había mujeres que oran y profetizan. Y algo muy importante en un estudio inductivo es, de nuevo, fijarnos en los detalles.
En versículos antes podemos ver que aquí se refiere a las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Y el versículo 11 es la mujer. Se cree que él habla de una específica mujer, porque antes él dice las mujeres y aquí él usa la mujer. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Se cree que es una mujer en particular, pero sin duda alguna ha habido muchas malas interpretaciones de este versículo y hay lugares en que se prohíbe a la mujer enseñar de una manera general. Es un capítulo es unos versículos que traen mucha controversia, pero en realidad se refiere a una mujer en particular, que se cree que, no sé, estaba muy involucrándose mucho o tal vez tenía que estar callada. Y por eso Pablo dice, la mujer que por favor aprende en silencio, pero no usa como antes, no usa lo que él dice, no dice las mujeres, es la mujer. En el versículo 11 podemos ver, pero no le permito a la mujer enseñar, no dice las mujeres, es la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre. ¿Por qué habla de esto, ni ejercer dominio sobre el hombre? Recordemos de nuevo la tendencia la autoridad que tenía Diana en Éfesos. La mujer era superior que el hombre. Ellos tenían una diosa. Entonces la mujer tenía más autoridad en la ciudad de Éfeso. Entonces él habla de esta mujer en particular, que no le permite enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Otro de los pasajes difíciles, y para tomar en cuenta este pasaje, yo quiero que leamos juntos dos versículos de 1 de Timoteo. El primero es en 1 de Timoteo 5:23 y dice así: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y en 1 de Timoteo 3:2-3 habla de los obispos y comienza a dar estos estándares que un obispo debe cumplir y dice: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Entonces tenemos no dado al vino. Es como una contradicción de Pablo, porque él está diciendo, ok, Timoteo, toma un poco de vino, pero al mismo tiempo él habla de los obispos que no deben tomar nada, no dado al vino. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué hay aquí? Tenemos que ver, antes de interpretar este versículo, movernos de nuevo en la historia, ver el contexto en que esta carta fue enviada, el contexto de la gente que estaba recibiendo esta carta y de Timoteo, de la iglesia que Timoteo estaba liderando. Y recordemos el liberalismo y el asceticismo. Y yo veo como Pablo en esta carta quiere poner, ok, no dado al vino, no se emborrachen, pero tampoco vayas al otro extremo. Y recomienda a Timoteo por cuestiones de salud, tomar un poco de vino. Y yo creo que es muy intencional Pablo es muy intencional con lo que él habla aquí, por el tema del liberalismo, que era la gente que era dada a los placeres del cuerpo sin importar nada, y cortar estos hábitos de la gente, pero también tener cuidado que la gente no se va al otro extremo del asceticismo, como todo es prohibido, todo es los anhelos del cuerpo es totalmente aplastados, no tiene es inferior, no tiene ninguna importancia. Entonces yo veo como es un límite, es algo medio, y él
uno de los estándares es no ser albino, no ser borracho, no ser pendenciero, pero también recomienda a Timoteo tomar un poco de vino para su problema del estómago. Entonces podemos ver cómo Pablo es intencional en este libro de Timoteo, con esta carta a Timoteo. Él ataca problemas que estaban pasando en esta ciudad, en esa iglesia, que posiblemente Timoteo estaba confrontando y estaba viendo en su iglesia. Este es el contexto de Timoteo. También es una carta de ánimo para Timoteo por los problemas que él estaba viviendo. Otro de los pasajes difíciles está en 2 de Timoteo 2:1. Vamos a leer. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Aquí Pablo es muy intencional con lo que él dice. Algo que pasaba en este tiempo y algo que era muy común era la adoración al emperador, era el culto al emperador. Entonces aquí Pablo dice, oren por todos los hombres y por todos los que están en eminencia. Oren por ellos, pero no a ellos, porque era muy normal el culto al emperador. El culto al emperador Nero era muy normal, era como considerado un dios. Entonces aquí Pablo, oren por ellos para que vivamos en quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces como cambiando, yo creo que Pablo en todo lo que dice quiere confrontar los problemas o tal vez las tendencias que podamos tener. Esto es lo que podemos ver en el primer libro de Timoteo, interpretando algunos de los pasajes difíciles que traen a veces mucha discusión y son interpretados fuera del contexto, no son observados, no es observado los detalles. Y en realidad Pablo habla de estos temas refiriéndose a específicos problemas que estaban ahí, animando a Timoteo. Timoteo estaba en medio de liderando y pastoreando gente, tal vez algunos nuevos cristianos, que vivían en medio de el templo a la diosa Diana, adoración al emperador, el liberalismo, el asceticismo, eran como ellos una luz en medio de toda esa oscuridad. Tal vez había nuevos cristianos que asistían, que eran tal vez comenzando a ser discípulos de Timoteo, pero que tal vez mujeres que venían de la adoración de Diana, de ofrecer sacrificios para Diana, y tenían todavía esos hábitos. Entonces Pablo, preocupado con su corazón pastoral, dice a Timoteo, mira, tienes que poner estos estándares, tienes que hacer esto para ayudar a la gente. Entonces un ánimo para Timoteo, ánimo en su fe. Yo veo como Pablo también lo anima a recordar sus dones, el llamado, porque él sabía que él se estaba enfrentando a algo difícil, se estaba enfrentando a mucha oposición tal vez de estos falsos maestros. También podemos ver una parte que Pablo dice, yo fui apóstol y no miento. ¿Por qué Pablo dice esto? Y es porque seguramente estaban diciendo que tal vez su llamado era una mentira. Entonces Pablo clarifica estas cosas, clarifica a Timoteo estas cosas. Entonces este es el contexto, y este es el contexto de Timoteo al recibir esta carta. Y nos anima mucho. Yo veo el corazón, este libro a mí me habla mucho del corazón de Pablo por su discípulo, por su hijo. Que no era solamente, podemos ver una carta pastoral
que sí habla temas de la iglesia, pero también es preocupado por su salud. Es preocupado por ese Timoteo hijo que tal vez tiene un problema de estómago y es preocupado por eso. Es muy personal. Y a mí me habla mucho de discipulado. Me habla mucho también del corazón de Timoteo al aceptar esto y a ser animado por su pastor, por su discipulador.